La seña en el monte. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Mauro y soy de Tuxpan, de los que viven con el volante en las manos. Lo que voy a contar no es para hacerme el interesante, es porque todavía me pesa y porque, desde esa noche, aprendí que hay señales que no se deben discutir. Para ese entonces, yo estaba juntando para la cirugía dental de mi hija. No era un capricho, era dolor, de ese que la despierta y la hace llorar bajito para que uno no se sienta peor. Yo andaba apretado, contando peso por peso, así que acepté un viaje rápido de Tampico a Ciudad Victoria. Me dijeron que era directo, con horario apretado y sin margen para desviarme. El pago era bueno, de esos que te hacen pensar, con esto ya la llevo. Salí de noche con el termo de café y la cabeza llena de cuentas. Iba cuidando el tiempo, la carga y el camino. La radio agarraba y soltaba, como si el monte se tragara la señal. Y cuando eso pasa, uno se queda solo con el motor, con el tablero y con sus pensamientos. Fue en un tramo sin luces, donde el asfalto parece una franja negra, cuando vi una camioneta detenida en el acotamiento. Al principio pensé que era una avería, alguien esperando grúa, pero conforme me acerqué, vi movimiento, gente descargando bolsas negras, varias, apiladas como costales. Se movían sin prisa, sin el nervio del que hace algo a escondidas. A un lado, pegado a una piedra, tenían un altar hecho al vapor, botellas de vidrio alineadas, flores ya secas, veladoras gastadas y un trapo rojo amarrado. No sé si era cera o tierra, pero el suelo se veía removido, como si hubieran pateado para abrir un hueco. Desde la cabina no me llegaba olor, pero el cuerpo sí me avisó. La piel se me erizó y sentí el estómago hundirse. Yo bajé un poco la velocidad por instinto, solo para pasar con cuidado, no para detenerme, no para mirar de más. Pero aún así, con ese simple bajón, sentí que ya había hecho ruido. Cuando ya estaba casi a su altura, uno de esos hombres alzó la cara. Los faros le pegaron de lleno y ni siquiera se cubrió. Me miró como quien mira un poste y levantó la mano. No gritó, no corrió, no se escondió. Solo me hizo una seña calmada, lenta, como la que te hace un guardia en la caseta cuando ya pagaste. Abrió la palma y empujó el aire hacia adelante, como diciendo, sigue derecho. Ahí entendí todo. Entendí que si yo frenaba, aunque fuera poquito, ya no había vuelta atrás. Así que apreté el volante, mantuve la vista al frente y seguí, sin movimientos bruscos. Ni aceleré de golpe, ni prendí intermitentes, ni volteé por el espejo más de lo necesario. Ustedes me entienden. En carretera hay cosas que se ven una sola vez, y si haces la mueca equivocada, te conviertes en parte de la historia. Los dejé atrás, y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Solté el aire despacio y me repetí, yo no me detuve, yo no vi nada, yo voy directo. Quise poner música para cortar el mal rato, pero la radio solo daba estática. En esa estática, no sé si fue el miedo, juraría que se formó un murmullo, como si el mismo camino me repitiera, sigue, sigue. Un par de horas después, ya cerca de una revisión, vi conos y luces. Sentí alivio, lo confieso, como si la presencia de una patrulla hiciera que el mundo volviera a ser mundo. Me orillé donde me indicaron y bajé con los papeles listos. El agente revisó licencia, hoja de ruta y miró la carga por encima. Todo normal, hasta que, sin contexto, me soltó una pregunta que me heló por dentro. ¿Usted se detuvo donde no debía? Señor Sánchez, yo me quedé quieto. Los ojos se me fueron solos al monte, como si ese lugar se hubiera pegado a mi unidad. Tragué saliva. No, oficial. Vengo directo. No me he detenido. Él me sostuvo la mirada un instante.
como midiendo si yo era de los que se quiebran. Luego me devolvió la licencia y dijo bajito, sin más: «Qué bueno». No anotó nada, no llamó a nadie. Solo me hizo seña para que siguiera. Me subí con las piernas flojas y en cuanto cerré la puerta sentí el aire adentro más pesado, como si el miedo se quedara sentado en el copiloto. El resto del camino lo hice con el pecho apretado. En cada espejo yo esperaba ver una camioneta atrás. En cada sombra del acotamiento yo esperaba otra mano haciendo la misma seña. Y una sola pregunta me taladraba: si yo no debía detenerme ahí, ¿por qué la gente lo sabía? Llegué al destino ya entrada la madrugada, descargué y firmé como pude. Lo único que quería era terminar e irme. Fue entonces cuando, al bajar, vi algo pegado en el escalón de subida. Era una mancha de cera dura, amarilla, aplastada justo donde apoyas la bota. La toqué, fría ya, pero derretida ahí mismo, en ese punto, como si alguien hubiera sostenido una vela encendida un momento. Esa cera no estaba cuando salí de Tampico, porque yo reviso mis escalones por costumbre. No sé si me entiende, no es que yo sea delicado, es que un resbalón te cuesta más que un susto. Me quedé mirando esa mancha como si fuera una prueba que nadie más iba a querer ver. Podría ser de una gasolinera, sí. Podría ser de cualquier lado también, pero yo sé desde cuándo no estaba, y yo sé que fue lo último que vi antes de sentir que el monte me estaba midiendo. Me subí, cerré con seguro, y me quedé unos segundos en silencio, escuchando. No hubo golpes, no hubo voces, nada. Y eso fue lo que más me inquietó, que todo pareciera en calma, como si me hubieran dejado ir solo, porque obedecí la seña correcta. Desde esa noche yo no bajo la velocidad por curiosidad, y cuando veo un altar en la orilla, aunque sea de flores secas y vidrio, miro al frente y sigo derecho, porque hay lugares donde el simple hecho de mirar ya es meterse. Y si a usted le parece exagerado, déjeme amarrar esto con lo que sigue, porque hay tramos donde la carretera no te dice sigue, te lo ordena. La ruta que el curandero prohibió. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Tomás y soy de Oaxaca. Lo que voy a contar no tiene fantasmas saliendo de la nada ni sombras flotando, pero aún así me dejó peor, porque fue real, y porque a veces el miedo no viene de lo que no se entiende, sino de lo que se entiende demasiado bien. Para ese entonces yo cargaba una culpa tonta, pero pesada. Le prometí a mi hijo que estaría en su cumpleaños. Se lo dije mirándolo a los ojos, con esa emoción con la que un niño te cree todo. Y fallé. Me salió un viaje de último momento, la empresa apretando, la ruta urgente, y yo, como muchos, escogiendo el trabajo para que no falte nada en la casa, pero sabiendo que esas decisiones te cobran de otra manera. Yo quise compensar con dinero y regalos. Me dije que con eso se arreglaba. Compré lo que pude, aparté un pastel, y aún así, cada vez que mi hijo me veía, yo sentía que me estaba mirando como si me faltara una pieza. No me reclamaba, y eso dolía más. Esa ansiedad se me metió en el cuerpo. Dormía mal, soñaba con carreteras, y con mi niño esperando en la puerta. Y en el trabajo, aunque yo intentara concentrarme, todo me salía al revés. Fue mi suegra la que me habló de un señor que limpiaba, pero no de esos que te llenan la cabeza de cuentos. Me dijo que era de los que te miran y te dicen lo que traes encima sin que uno abra la boca. Yo me reí por compromiso, pero acepté. No por creer, sino por desesperación. Ustedes me entienden. Cuando uno no puede con la cabeza, busca cualquier agarradera. Llegué a su casa en la tarde, un lugar sencillo, con patio de tierra y un olor a hierbas amargas. El curandero era un hombre mayor, de mirada firme. No traía velas bonitas ni discursos. Me sentó frente a él, me preguntó mi nombre, de dónde era
y a qué me dedicaba. Cuando le dije que era trailero, no se sorprendió. Ni siquiera pareció interesado en mi aura, como dicen. Me preguntó cosas que a mí me sacaron de onda. Me pidió la ruta exacta, el horario, si era de noche o de día, qué carga llevaba, si iba con caja o plataforma. Me preguntó por dónde acostumbro parar, dónde cargo diésel, qué tramo es el más solo. Y mientras yo contestaba, él no me miraba las manos, me miraba la cara, como si estuviera midiendo el miedo que uno carga sin decirlo. En eso, agarró un lápiz y dibujó un camino en una hoja. No un mapa bonito, no. Una línea con curvas, un par de nombres y un punto marcado como si fuera una herida. Me dijo, esa ruta, de noche, no. Yo solté una risa nerviosa, por educación. Pues es la chamba, jefe. Él no se rió, ni me regañó. Solo levantó la vista y me soltó lo único que me pidió, como si fuera una condición para seguir respirando. No vuelvas por esa ruta de noche. Una sola cosa te digo. Si vuelves, te van a reconocer. Cuando dijo reconocer, se me secó la boca. No porque yo creyera en brujería, sino porque lo dijo como lo diría un policía viejo, como lo diría un hombre que ha visto cosas que no se cuentan. Yo quise preguntarle, ¿quién? Pero me dio vergüenza. Sentí que si lo preguntaba, lo hacía más real. Me hizo una limpieza rápida, sin show. Me pasó ramas por el cuerpo, murmuró algo y me echó un agua con olor fuerte en la nuca. No me cobró como si fuera un negocio. Me cobró lo justo, como quien cobra un oficio. Y al despedirme, repitió, de noche no. Aunque te rías, aunque te corran, de noche no. Yo salí de ahí sintiéndome ridículo, hasta que la empresa me mandó justo por esa ruta. Me llamaron en la tarde, entrega urgente, horario apretado. Y el detalle que siempre duele, si me negaba, me castigaban. No con palabras, con viajes malos, con menos salida, con menos dinero. Y yo, con la culpa del cumpleaños todavía atravesada, pensé en mi hijo, pensé en el regalo que le faltaba, pensé en la casa y acepté. Salí cuando el sol ya se estaba yendo. En la cabina, el termo, el tablero, el motor y esa frase golpeándome por dentro, de noche no. Quise espantar el pensamiento, pero entre más lo empujaba, más regresaba. Al caer la noche, la ruta empezó a sentirse distinta. No por brujería, por ambiente. Menos tráfico, menos luces. Señal del teléfono subiendo y bajando. La radio, por tramos, callada. Yo llamaba a los compañeros y nadie contestaba, como si la frecuencia se hubiera llenado de puro silencio. Eso ya de por sí te pone alerta, porque cuando la radio muere, uno entiende que está solo de verdad. De pronto vi el primer retén. Conos, lámparas, gente con chalecos. Todo parecía legal, demasiado legal. Me hicieron bajar la velocidad y uno se acercó sin prisa, sin el nervio del ladrón improvisado. Me apuntó con la mano hacia un lado y me dijo que avanzara despacio, sin detenerme del todo. Yo obedecí. Más adelante, otro punto parecido. No me revisaron carga, no me pidieron papeles, solo miraban al conductor como si estuvieran contando caras. Y lo más inquietante era eso, no eran improvisados. Se movían como gente que ya sabía qué unidad iba a pasar y a qué hora. A la altura de una gasolinera vi una patrulla estacionada. Me dio alivio verla, hasta que noté que el agente estaba recargado, mirando como si también estuviera esperando algo. Me acerqué a cargar, por necesidad, y el despachador, sin preguntarme nada, me dijo bajito, «No se detenga mucho, patrón, hoy no».
Yo le pregunté si había problema y él solo hizo una mueca, como diciendo, no me meta en eso. Me cobró rápido y me devolvió el cambio sin verme a los ojos. Seguí, y mientras más avanzaba, más me caía el 20 de lo que era. No era una aparición, era control. Era gente colocada en puntos, mirando, marcando, dejando pasar, midiendo, como si la carretera tuviera dueño. En un tramo, vi una camioneta detrás de mí por mucho rato, sin rebasar, sin quedarse atrás. A veces se acercaba, a veces se alejaba. No prendía altas, no hacía ruido, solo estaba. Yo no podía acelerar de más por la carga, y tampoco podía frenar, porque el miedo te dice que no hagas movimientos raros. Así que me quedé derecho, respirando corto, rezando sin darme cuenta. Cuando por fin vi un retén oficial, de esos con letreros y uniformes, sentí que el pecho se me abría. Me pidieron papeles, revisaron rápido, y el agente, al devolverme la licencia, me soltó una frase que me dejó helado, como si me hubiera leído la cabeza. Esa ruta de noche no es para cualquiera. Yo me quedé callado. Él me miró un segundo más, y como si se arrepintiera de hablar, solo me hizo seña para que siguiera. Llegué al destino con las manos tiesas de tanto apretar el volante. Entregué, firmé, y en cuanto terminé, me regresé al patio. No quise celebrar, no quise contar nada. Yo solo quería llegar vivo, como si eso fuera un premio. Pasaron los días y yo intenté hacerme el que no pasó nada, hasta que una tarde, ya en el patio de la empresa, vi algo debajo del chasis, cerca de una de las partes bajas, donde uno no mira si no es por costumbre. Una marca de pintura, discreta, pequeña, como un trazo rápido, de esos que no se ven a simple vista si no sabes buscar. Yo me quedé viendo esa mancha como si fuera un ojo. Le pregunté a un mecánico y me dijo que no sabía. Le pregunté al de seguridad y me dijo que así vienen. Pero yo conozco mi unidad. Yo sé qué tiene y qué no. Esa marca no estaba antes de esa noche. A los pocos días volví con el curandero. No fui por fe. Fui porque necesitaba que alguien me dijera lo que yo ya estaba pensando, aunque doliera. Cuando él vio la marca, ni me preguntó cómo me fue. Solo me miró con una calma que a mí me dio coraje. «Te reconocieron», dijo. «¿Quién?» Me salió, ahora sí, sin vergüenza. Él negó con la cabeza, como si decirlo fuera ponerle nombre al peligro. «Los que andan ahí, los que se mueven sin prisa, ya te vieron pasar, ya saben tu unidad, ya saben tu forma». Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y qué hago? Él se acercó, me tocó el hombro con una mano pesada, como un padre cansado, y dijo: «De noche no vuelvas, y si te mandan, cambia de unidad, cambia de camino, cambia de vida si hace falta». Salí de ahí con una idea clavada. Uno cree que el terror es ver cosas que no existen, pero hay veces que lo peor es descubrir que sí existen, que están organizadas y que pueden ponerte una marca sin tocarte. Y para que esta historia se amarre con la que sigue, se lo dejo así, señor Sánchez. Esa pintura parecía poca cosa, hasta que entendí que en carretera hay señales que no son para ti, sino sobre ti. Continuamos. La cera que no se quita. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Gilberto y soy de Nuevo León. Ya estaba por jubilarme cuando me pasó esto. Yo era de los que no buscan problemas, de los que hacen su ruta, entregan, firman y se regresan sin llamar la atención. A mí no me gustaba estar metido en chismes de carretera ni en historias raras. Lo único que quería era terminar limpio, sin broncas, sin deudas, sin que nadie me recordara por algo malo. Para ese entonces, yo ya contaba los viajes que me faltaban para colgar las llaves. Tenía el cuerpo cansado, la espalda marcada por años de asiento,
pero la cabeza todavía firme. Mi esposa me decía que ya no me detuviera por cualquiera, que ya no estaba uno para andar ayudando. Y yo le decía que sí, aunque a veces, cuando uno ve a alguien tirado en el acotamiento, el instinto de persona decente te jala. Esa noche venía por un tramo largo, de esos donde el asfalto parece no acabar y el monte está oscuro a los lados como si fuera una pared. No había mucho tráfico, apenas algún auto a lo lejos y el reflejo de uno que otro tráiler en los espejos. Yo iba tranquilo, con el radio bajito y el termo a medias, cuando vi un carro varado en el acotamiento. Tenía intermitentes prendidas, pero muy débiles, como si la batería ya estuviera muriendo, y a un lado, un hombre haciendo señas con los brazos. No se veía agresivo. No había otra camioneta cerca, no había grupo, solo un carro bajo, color oscuro, con el cofre entreabierto. Yo pensé lo de siempre. Si no ayudo, capaz se queda ahí y lo levantan. Me orillé a una distancia prudente, dejando el tráiler listo para arrancar si algo olía mal. Bajé sin apagar el motor. Eso lo aprendí de joven. Si te bajas, deja el camión vivo. El hombre estaba nervioso, pero no como ladrón, sino como desesperado. Me dijo que el carro se le apagó y que no arrancaba, que solo quería empujarlo para sacarlo de la orilla, porque pasaban unidades rápido y le daba miedo que se lo llevaran. Yo le dije que estaba bien, que rápido, y que luego cada quien por su lado. Me puse detrás, apoyé las manos y empezamos a empujar. El carro se movía pesado, como si trajera algo de más. Y ahí fue cuando me dio por asomarme por la ventanilla, solo para ver si había alguien adentro, alguna mujer, algún niño. Señor Sánchez, lo que vi me congeló. Adentro, sobre el tablero y en el piso del copiloto, había veladoras encendidas. Varias, no una o dos, varias, con la flama parejita, como si las acabaran de prender. La luz temblaba y pintaba el interior de amarillo, y el humo se pegaba en el parabrisas. Lo peor no fue la luz, fue la sensación. Era como si el carro no estuviera varado, era como si estuviera siendo velado. Yo sentí la piel erizada y me alejé un paso, sin decir nada. El hombre me vio la cara y bajó la mirada. No explicó, no bromeó, solo dijo: ya casi, nomás aquí tantito. Yo empujé lo suficiente para dejarlo más metido en el acotamiento, como él quería. En cuanto el carro quedó, me enderecé y di un paso atrás. El hombre me dio las gracias, rápido, sin mirarme. Yo no pregunté, no quise saber. Ustedes me entienden. Hay cosas que si preguntas, ya no puedes fingir que no las viste. Me regresé al tráiler con ese nudo en el estómago. Me subí de golpe, cerré con seguro y arranqué sin despedirme. Y apenas puse el pie en el tapete, sentí algo raro bajo la bota, como una dureza pegada, como si hubiera pisado chicle, pero más firme. Me estacioné más adelante, en una zona con luz, y revisé la suela. Ahí estaba, cera amarilla pegada en la ranura del zapato. No una manchita, no, un pedazo firme, como si se hubiera derretido y luego se hubiera endurecido ahí mismo. Me dio asco y me dio coraje. Agarré una llave, intenté rasparla, no salía. Con el calor de la suela se ponía suave, se embarraba y se volvía a pegar. La quité lo más que pude, pero quedó marcada la ranura, como si la cera hubiera decidido hacerse parte del zapato. Seguí mi ruta pensando que era eso, una casualidad, que tal vez el hombre había tirado cera afuera, que tal vez yo pisé una gota. No era para tanto. Hasta que llegué a la siguiente parada. Bajé a estirar las piernas, fui al baño, regresé y otra vez sentí la dureza. Miré la suela, había más cera, como si se hubiera vuelto a formar.
y no tenía sentido, porque yo no me había acercado a veladoras, ni a altar, ni a nada. Esa noche casi no dormí. Al otro día, en una gasolinera, intenté limpiarla con agua caliente, con jabón, con una navaja. Me quedé un buen rato rascando como loco. La gente me miraba raro, pero a mí me podía más la idea de cargar eso, porque no era la cera, era lo que representaba, era sentir que me llevé algo que no era mío. Al tercer día, ya harto, compré otras botas, nuevas. Me dolió el gasto, pero yo prefería eso antes que traer esa marca. Me cambié, tiré las viejas al fondo de la cabina, como quien avienta una mala suerte, y me dije, ya, se acabó. No se acabó. En la primera bajada con las botas nuevas, sentí lo mismo. Una dureza bajo la suela. Me quedé quieto, como si el cuerpo se negara a aceptar lo que la cabeza ya estaba entendiendo. Me agaché, miré, y ahí estaba. Una gota de cera endurecida en la misma zona, casi en el mismo dibujo de la suela. Yo me quedé viendo eso, y me dio un frío feo. No un frío de fantasma, no. Un frío de paranoia, de pensamiento sucio. Me imaginé que alguien me había visto ayudar al carro, que alguien me había marcado, que esa cera era una manera de reconocerme, de identificar mi paso, de saber que fui yo. Y así empieza lo peor, señor Sánchez. Cuando el miedo se vuelve idea fija, yo ya no podía caminar sin revisar la suela, ya no podía bajarme del tráiler sin sentir que alguien me estaba mirando, ya no podía ver una veladora en una tienda sin pensar en el carro, ya no podía oler cera sin que se me apretara el pecho. Llegué al patio de la empresa con esa ansiedad masticándome. Me estacioné, apagué, bajé con cuidado, y un compañero, de esos viejos que han visto de todo, se me acercó con una mirada que no era de broma. «Oye, Gil», me dijo, «tú ayudaste al carro de las velas». Se me fueron las fuerzas a las rodillas. «¿Cuál carro?» Quise hacerme el que no. Él me sostuvo la mirada. «No te hagas. El del acotamiento. El que traía veladoras adentro como si estuvieran velando algo. Dicen que un trailero se paró a empujarlo. Yo no lo había contado. No a él, no a nadie, ni a mi esposa, ni a los compañeros. Yo me lo tragué para no llamar la atención, y aún así, ya se sabía». Le pregunté quién dijo eso, y él solo se encogió de hombros. Aquí todo se sabe, y cuando se sabe así de rápido, no es porque uno hable. Se me secó la boca, porque en ese momento entendí que tal vez la cera no era paranormal. Tal vez era más simple y más feo. Tal vez alguien me vio, alguien me siguió, alguien tuvo acceso al patio. Tal vez esa cera era una firma, una manera de decir, te vi, te tengo. Esa noche me fui a mi casa sin pasar por ningún lado. No paré, no compré nada. Llegué, me quité las botas afuera y las metí en una bolsa como si fueran evidencia. Mi esposa me preguntó qué traía y yo le dije que estaba cansado. Pero al acostarme, con el cuarto en silencio, me vino a la mente la flama parejita de esas veladoras, la luz amarilla pintando el tablero del carro y la forma en que el hombre evitó mirarme cuando yo lo vi. Y para que esta historia se una con la que sigue, se lo digo así, señor Sánchez. A veces uno cree que el peligro está en ayudar, pero el verdadero terror es cuando ayudas y luego descubres que no fue un favor, fue una forma de meterte en una lista. Continuamos. No es para matarte, es para que no te vayas. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Oscar y manejo desde hace años, de esos que aprenden a dormir con un ojo medio abierto y el otro en el espejo. Yo ya estaba cansado de la ruta, pero no del trabajo. Estaba cansado de sentir que mi vida se quedaba estacionada en patios ajenos. Por eso, cuando mi esposa y yo vimos un localito en Michoacán para poner una miscelánea, sentí que por fin iba a respirar. Ya hasta habíamos medido dónde iba el refrigerador y dónde la caja. Era un plan sencillo,
de esos que no. Yo no se lo conté a nadie en la empresa. Uno aprende que en cuanto dices que te vas, te empiezan a apretar con viajes, con horarios, con urgencias inventadas. Guardaba el dinero por partes, en un sobre, y cada semana lo contaba como quien cuenta días para salir de un hospital. Mi esposa me decía que ya faltaba poco, que gracias a Dios íbamos a lograrlo. Y yo asentía, pero por dentro traía una punzada, como si algo me jalara la camisa cada vez que pensaba en dejar el volante. Para ese entonces me mandaron a una central de carga en la orilla de una ciudad grande. Ahí todo huele a diésel, a grasa, a café quemado. Las luces blancas te dejan la piel pálida, como si no fuera de uno. Yo estaba esperando que liberaran la caja cuando se me acercó un señor mayor. No traía chaleco, ni gafete, ni la cara de quien pide favores. Se paró a un lado, sin invadir, y me habló bajito, como si ya me conociera. Te hicieron un trabajo, pero no es para matarte, es para que no te vayas. Yo solté una risa corta por no verme nervioso. Le dije que yo no creía en esas cosas, que lo mío era manejar y ya. El señor no se rió. Me miró la cara como si estuviera leyendo cansancio. No es brujería de película, mijo, es amarre de ruta. Y se fue, así nomás, perdiéndose entre montacargas y tarimas, como si me hubiera dejado una etiqueta pegada en la frente. Yo me quedé con el coraje en la boca. Pensé que era un viejo metiche, o alguien que había escuchado un chisme. Lo olvidé, o eso quise. El problema fue que, desde ese día, todo lo que intentaba para cerrarlo del local se empezó a torcer con una precisión demasiado constante. Fui a firmar el apartado y el sistema de la notaría amaneció caído. Al otro día, el dueño del local dijo que su compadre le ofreció más y que mejor esperáramos. Cuando por fin accedió, el fiador, que era primo de mi esposa, se rajó porque le hablaron para asustarlo con una deuda vieja que nadie recordaba. Luego, el mismo primo me juró que era coincidencia, que a cualquiera le pasa, pero yo ya no podía tragarme esa frase. En el trabajo pasó igual. Cada vez que yo pedía un día para ir a Michoacán a ver el trámite, me cambiaban turno de último minuto. Llegaba mi descanso y me soltaba el supervisor un viaje urgente, con entrega cerrada, con multas si fallabas. Si yo decía que no, me apuntaban como conflictivo. Y yo no quería pleitos, solo quería salir. En eso, empecé a notar que mi teléfono se quedaba sin señal justo cuando estaba por hablar del local. Como si la conversación, no más nombrarla, trajera encima un apagón chiquito. Ahí fue cuando dejé de pelearme con la idea y empecé a mirar alrededor. Las trabas siempre venían del mismo lado, de la misma zona, de la misma central donde me habló el viejo, y el que movía los hilos parecía ser el mismo supervisor de asignación. Un tipo serio, de pocas palabras, que nunca alzaba la voz. Solo te miraba y te dejaba la hoja de ruta en el tablero, como si te estuviera acomodando en un lugar. Una noche, mientras yo cargaba, escuché que él le decía a otro operador, «Tú no, hoy no», y el operador se fue sin chistar. En cambio, a mí me metieron el tramo largo, el que nadie quería. Cuando pregunté por qué, me respondió sin mirarme, «Tú eres fijo, Oscar, tú sí cumples». Esa palabra me hizo ruido, fijo, como si yo no pudiera moverme, como si mi futuro tuviera seguro puesto. Me fui en carretera con la cabeza hirviendo. En un tramo oscuro noté una camioneta que me seguía a distancia pareja. No me rebasaba, no se quedaba, solo iba ahí, cuidando. En el radio no entraba nadie, pura estática. Cuando intenté marcar a mi esposa, la llamada se cortó 3 veces. Y no era falta de señal, era como si alguien apretara el silencio. Al llegar de madrugada al patio, vi al supervisor en una esquina,
hablando con un hombre que no era de la empresa. No traía uniforme, pero caminaba como dueño del lugar. Llevaba una libreta café, vieja, de esas de espiral. Yo no debía acercarme, pero el cuerpo se te mueve solo cuando siente peligro. Me bajé a revisar una llanta y me arrimé lo suficiente para ver por encima. No era una bitácora de recursos humanos. No tenía logo, no tenía sellos, no tenía formalidad. Eran nombres escritos a mano, placas, rutas y al lado palabras cortas, como órdenes. Había una columna donde repetían la misma marca, una rayita inclinada, siempre en la gente que agarraba de noche. Ahí estaba el mío, Oscar, y junto a mi nombre, una sola palabra, fijo. Sentí el estómago vacío, como cuando te das cuenta de que te equivocaste de camino y ya es tarde para dar vuelta. Me regresé a la cabina sin hacer ruido. Cerré con seguro. Me quedé sentado oyendo el motor enfriarse y entendí algo que no quería aceptar. No era para matarme, era para que no me fuera, porque alguien desde afuera estaba decidiendo mis rutas, mis descansos y mis intentos de cambiar de vida. Y lo peor es que no necesitaban amenazarme. Les bastaba con mover un trámite, torcer una firma, apretar un turno. Y si creen que ahí termina, señor Sánchez, no más escuchen. A veces el camino no te persigue con gritos, te amarra con puro papel, y cuando te das cuenta, ya traes la soga bien puesta. Días después volví a esa central y vi al viejo sentado con un café. No me dijo nada, solo levantó la mirada y me hizo un gesto mínimo, como quien confirma un encargo. La moneda envuelta en hilo rojo. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Raúl y soy de Guerrero. Trabajo en la ruta desde hace años y, para ser honesto, cargo un coraje viejo. Siento que ruedo y no avanzo. Todo se va en deudas, refacciones y casa. Por eso cualquier detalle raro en carretera me enciende, como si el monte me hablara con la pura sombra. Esa noche salí de un patio con carga sellada y papeles en regla, rumbo a un punto de paso por la libre. Llevaba el termo con café tibio y el tablero vibraba con cada bache. Había llovizna, olor a diésel, y el parabrisas iba cantando con las escobillas. En eso, en una curva donde el monte se pega al acotamiento, vi a una mujer sola. No alzó la mano. Estaba de pie, quieta, con la cara mojada de lágrimas. Yo siempre digo que de noche no levanto a nadie, pero frené. Me orillé con intermitentes y bajé apenas el vidrio. ¿Está bien? Ella no me miró. No me dejé sola aquí. Solo eso. No pidió dinero, no contó historia. Le abrí la puerta del copiloto. Se subió despacio. Olía a jabón barato y a humo, como de veladora apagada. Traía la ropa limpia, pero el temblor en sus dedos no era de frío, era de haber aguantado algo. Nos fuimos sin hablar. Puse radio, pura estática, como si esa noche nadie quisiera contestar. Después de un tramo me dijo que la dejara donde cruzaba una terracería. No había casa, no había luz, solo maleza y oscuridad. Yo miré por el retrovisor y no vi un solo faro atrás. Para ese entonces ya me arrepentía. Aquí. Me detuve. Ella sacó una moneda y la tenía envuelta en hilo rojo, apretado, como amarre. Me la extendió sin tocarme la mano, dejando la distancia exacta. Para su café, no la gaste. Yo solté una risa seca, de esas que uno usa para no sentir. Entonces, ¿para qué? Por primera vez me miró, serena, con los ojos hinchados. Para que se acuerde. Se bajó y se perdió en la terracería sin voltear. Ni una sombra más se movió. Yo dejé la moneda en el portavasos, con desprecio, y seguí. En el primer parador compré café y pan, y por orgullo pagué con esa moneda. Desenredé el hilo con la uña, lo tiré al bote y dejé la moneda en la barra. Me fui sintiéndome más listo,
que un cuento, como si yo mandara en lo que pasa. Ese mismo día, en la entrega, el encargado me recibió con cara dura. No saludó, no preguntó ruta, no nada. Falta mercancía. Le enseñé el sello intacto, la cinta, la cartaporte. Revisaron, contaron, y ahí estaba. Un faltante. Error de inventario, dijeron, pero el tono era de sospecha. Me retuvieron el pago y me hicieron firmar un reporte como si yo hubiera metido mano. Sentí que me habían puesto una mano en el cuello, apretando despacio. Me dejaron esperando a un lado del andén, viendo entrar y salir montacargas. Llamé a mi esposa para avisarle que el pago se iba a atrasar y la escuché quedarse en silencio, calculando en la cabeza lo de la escuela y el doctor. Ese silencio me dio más miedo que cualquier asalto. En la tarde, al volver a la cabina, vi el hilo rojo en el portavasos. No un pedazo, el hilo completo, amarrando otra vez la misma moneda. Se me secó la boca. Me agaché a buscar debajo del asiento. Revisé la guantera, el piso, la bolsa de basura. Era esa. La misma moneda, la misma forma de amarre, como si alguien la hubiera desamarrado y vuelto a hacer sin dejar rastro. El miedo me dio rabia. Aventé la moneda al tablero. ¿Quién anda jugando?, dije, aunque sabía que nadie me iba a contestar. Fui a la báscula del patio para que quedara constancia y salí con un papel en la mano, como si un papel pudiera limpiarme. En la fila, un chofer me vio la cara y solo dijo: «Cuando te traban así, ya te traen». No era brujería, era calle. Esa noche exigí que revisaran cámaras. El encargado, fastidiado, me llevó a una oficina con un monitor viejo, de esos que se ven verdes. Puso el video del andén y ahí fue cuando me troné por dentro. No se ve robo, no se ve que yo abra la caja, solo se me ve bajar, caminar hacia mi cabina, abrir la guantera y mirar la moneda un segundo antes de firmar, clarito, como si yo necesitara verla para hacerlo bien. Luego cierro y camino como si nada. Eso no pasó, dije. Él pausó y señaló la pantalla. Ahí estás. ¿Qué andabas guardando? Yo juré por mi hija que yo no abrí esa guantera ahí, que yo ni pensaba en la moneda, pero la cámara no discutía. Me devolvieron papeles y me dijeron que, luego, verían el pago. Salí al patio sintiéndome señalado, como si ya me hubieran puesto un nombre en alguna lista. Esa madrugada, antes de salir, guardé lo poco que traía en la guantera y metí la llave en el bolsillo del pantalón. La moneda la tuve un rato entre los dedos, dudando. Al final la encerré ahí y hasta le puse seguro, como si fuera un animal. A mitad de camino paré en un parador a dormir un rato. Cerré cortinas, puse el candado interior y me recosté. De pronto desperté con un olor tenue a humo, como de mecha recién apagada. Abrí los ojos y vi el tablero encendido por la luz de algún tráiler que pasaba. En el portavasos, bien puesta, estaba la moneda otra vez, envuelta con el hilo rojo, apretado, impecable. Me quedé sentado, sin saber si había soñado que la guardé o si de verdad alguien abrió. Revisé el seguro, las cortinas, el candado. Todo estaba igual. Y cuando me miré las manos, traía una fibra roja pegada en la yema del dedo, como cuando te cortas un hilo y se te queda el recuerdo. La quise tirar otra vez, pero sentí que si la soltaba iba a terminar peor, como si esa moneda fuera un recibo. Arranqué con el estómago revuelto y por el retrovisor juraría que vi a la mujer sentada un segundo en la oscuridad del asiento, sin moverse. Parpadeé y no había nadie. Ahí entendí algo, señor Sánchez. A veces la carretera no te asusta con fantasmas, te marca con cosas pequeñas y te deja la duda trabajando por ti. Y con esa idea apretándome el pecho,
continuamos. La regla que rompió con la mano. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Fabián y soy de Sinaloa. Yo siempre he sido de los que se burlan de todo. En los patios me conocen porque digo que el miedo es negocio, que la gente se mete cosas en la cabeza para darle sabor a la carretera. Y si alguien cuenta un susto, yo soy el primero en soltar la carcajada y decirle que fue el sueño, la desvelada o el café recalentado. Para ese entonces yo traía una racha buena. Viajes seguidos, pagos al día, la cabina limpia, el motor parejito. Me sentía dueño del camino. Esa misma seguridad fue la que me hizo cometer la tontería que le voy a contar, porque no fue un asalto, no fue un fantasma con sábana. Fue una regla que yo no sabía que existía, y la rompí con la mano, como si nada. Esa tarde venía bajando por un tramo largo, de esos donde el calor te deja la frente pegajosa y el polvo se te mete hasta en los dientes. Sentía los ojos pesados, así que me orillé en una capillita de carretera, una de esas chiquitas, con su cruz de metal, su techo bajo y una banquita que parece siempre húmeda, aunque no haya llovido. No paré por rezar, paré porque traía la cara grasosa y quería lavarme con agua de la garrafa que cargo atrás del asiento. Me bajé, estiré la espalda y caminé hacia la capilla con la botella en la mano. Adentro olía a cera y a flores viejas, ese olor dulce que se queda pegado en la garganta. Había velas, estampitas, monedas, listones amarrados en la reja, y en el altar, justo al centro, vi algo que no encajaba. Era una cajita pequeña, como de anillo, envuelta con un listón claro, y al lado tenía cera fresca, brillante, como recién derretida. No era basura, no era descuido, era algo puesto, algo que alguien dejó con intención, como cuando uno deja un nombre en una misa y espera un favor. Yo me quedé viendo la cajita y me dio esa curiosidad tonta, esa que uno no admite. Pensé, seguro es una promesa, seguro es pura payasada. Me reí solo y dije en voz baja, como si hubiera público: mira nomás, el miedo es negocio. Y ahí estuvo mi error. No fue que la abriera, ni siquiera la moví, solo la toqué con la yema del dedo, como quien prueba si algo está pegajoso. Apenas la rocé y sentí algo raro, señor Sánchez. No un calambre, no un frío. Fue vergüenza. Una vergüenza seca, inmediata, como cuando te descubren haciendo algo que no debías, aunque nadie te esté viendo. Retiré la mano de golpe. Me quedé parado, escuchando el silencio. No se apagó ninguna vela, no tronó nada, no se movió el aire. Solo esa sensación de haber metido la mano donde no debía. Me lavé la cara rápido, sin gusto. Hasta el agua me supo pesada. Me subí a la cabina y arranqué, diciéndome que era sugestión, que yo mismo me estaba asustando por ser pendejo. Me reí otra vez, forzado, para recuperar mi personaje. Pero el camino tiene una forma bien cruel de contestarte, sin levantar la voz. Al primer punto de revisión me pidieron papeles. Saqué la carpeta, todo en orden. El oficial me dijo que firmara y sellara. Agarré el sello de la empresa, lo estampé y no marcó. Volví a intentar. Nada. La tinta estaba, el sello estaba, pero el papel salía limpio, como si yo estuviera presionando aire. El oficial me miró con cara de «no me hagas perder tiempo» y me lo regresó. «Cámbielo», dijo. Yo me reí y dije que ya estaba viejo el sello. Me dejaron pasar, pero sentí que me habían anotado en la cabeza. Más adelante, paré por un refresco. Regresé y el candado del contenedor, el mismo que siempre cierra con un clic firme, no entraba. La llave giraba, pero la traba no mordía. Probé otro candado de repuesto. Igual. Tuve que amarrar con cadena y asegurar como pude, malhumorado, echándole la culpa a la vibración del camino.
En la madrugada se me soltó una lona de la caja, nada grave, pero suficiente para hacerme orillar y perder tiempo. Lo acomodé, seguí. En la siguiente entrega, el sello volvió a fallar. En el siguiente patio, una pluma dejó de escribir en el momento exacto de firmar. Cosas pequeñas, señor Sánchez, todas explicables, todas normales, pero con una puntualidad que me empezó a dar asco. Y siempre, después de pasar por ese mismo punto, yo intenté romper el patrón. Me dije que era coincidencia, pero mi cabeza no dejaba de regresar a la cajita con el listón, a la cera fresca, a esa vergüenza instantánea, como si mi mano hubiera dejado algo ahí, o se hubiera traído algo de allá. Pasaron días, una semana, y yo, que me burlaba del miedo, empecé a manejar con la mandíbula apretada. Mi humor se me fue. En el radio ya no hacía chistes. Cuando alguien hablaba de brujas o promesas, yo cambiaba de canal, y eso, para mí, era lo peor, verme a mí mismo cambiando. Una noche no aguanté. Me tocó pasar por ese tramo otra vez y me dije, voy a parar, voy a dejar algo, voy a pedir disculpas, aunque suene ridículo. No por fe, sino por quitarme esa espina. Porque la vergüenza, cuando se te queda pegada, se convierte en miedo. Me orillé y caminé hacia la capilla con una moneda en la mano, como si estuviera pagando una falta. La luz del tráiler alumbraba la entrada de lado, haciendo sombras largas en las paredes. Entré y el olor a cera me golpeó igual. Pero el altar no estaba igual. La cajita ya no estaba en el centro. La cera fresca ya no estaba donde la vi. Había velas nuevas, sí, pero lo que estaba ahí, justo donde yo había tocado, era un papel doblado en 4, puesto como ofrenda. Me acerqué sin respirar, con esa sensación de que me estaban viendo desde las estampitas. Abrí el papel. Era un apellido escrito con letra firme. El mío. Me quedé helado. No porque creyera en maldiciones, sino porque yo nunca le dije a nadie mi apellido ahí. Nadie me pidió identificación. Nadie me preguntó nada. Y aún así, estaba ahí, como si alguien me hubiera registrado desde el momento en que metí la mano. Sentí la misma vergüenza de aquel día, pero más sucia, más profunda. Como si ya no fuera solo cruzar una línea, sino quedar marcado por haberlo hecho. No dejé la moneda, no recé, no hice promesas. Me di media vuelta y salí rápido, como si el lugar fuera a cerrar la puerta detrás de mí. Me subí al tráiler y arranqué sin mirar el retrovisor, porque por primera vez en mi vida tuve miedo de ver algo que confirmara lo que mi cabeza no quería aceptar. Desde esa noche, señor Sánchez, ya no me burlo cuando alguien habla de reglas de carretera, porque hay cosas que no necesitan gritarte vete, hay cosas que te dejan trabajar, fallar poquito, fallar otra vez, y luego te enseñan tu apellido como si fuera un recibo. Y con esa sensación en el pecho, como de deuda que no se ve, seguimos con el siguiente relato. Veladoras afuera de su puerta. Buenas noches, señor Sánchez. Mi nombre es Yesenia y soy de Aguascalientes. Yo no nací para andar pidiendo favores, ni a santos, ni a curanderos, ni a nadie. Siempre he sido de las que resuelven con trabajo y con cabeza fría. Pero cuando una mujer vive con miedo en su propia casa, se le van acabando las ideas, y uno termina haciendo cosas que juró que nunca haría. Para ese entonces, yo ya traía un problema feo con mi ex, de esos hombres que no aceptan un ya se acabó y se lo toman como reto. Me marcaba de números desconocidos, me mandaba mensajes a la madrugada, se aparecía por mi trabajo como si nada, como si yo fuera una obligación. Yo cambié de número, luego cambié de domicilio, me mudé a un lugar más discreto, con reja, con vecinos cerca, con luz en la calle,
y aún así, la sensación de estar vigilada no se me quitaba. Yo trabajaba en rutas, en logística, en lo que se pudiera, porque la vida no espera. A veces me tocaba acompañar unidades, otras veces cubrir turnos de madrugada en patio, y cuando podía, salía a carretera. Eso a mí me gustaba, porque el camino, aunque peligroso, tiene una regla clara: avanzas o te orillas. En la casa no. En la casa el miedo se te sienta en la sala, aunque cierres con llave. Una tarde, después de una discusión por mensajes, yo me quebré. No lloré bonito, señor Sánchez. Lloré con coraje. Me temblaban las manos de pensar que ese hombre, con todo y que ya no sabía mi número, todavía podía encontrar la forma de llegar. Y lo peor es que cuando una mujer denuncia, muchas veces le dicen lo mismo, hasta que te haga algo. Esa misma semana, saliendo del trabajo, pasé por un mercado chiquito. Iba con la cabeza caliente, sin rumbo, solo queriendo caminar entre gente para sentirme menos sola. Y vi un puesto de esos donde venden velas, estampitas, listones, perfumes, ramos de ruda y cositas que la gente compra cuando ya no confía en la justicia. Yo me quedé mirando sin intención de comprar nada, pero la señora del puesto me vio la cara. Hay mujeres que saben leer el miedo como si fuera un recibo arrugado en la mano. Me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí, por costumbre. Ella no insistió con chisme. Solo me dijo algo que me sacó el aire. ¿Traes a alguien encima? Yo me reí por compromiso, porque una se defiende con burla cuando no quiere abrirse. Pero luego, sin darme cuenta, le conté lo mínimo, que un ex me estaba molestando, que yo ya me había cambiado de todo, que no quería problemas, que solo quería dormir tranquila. La señora escuchó serio, sin morbo. Me recomendó una oración sencilla, de esas que no asustan, y me dijo que comprara una veladora blanca para proteger el umbral. Yo le dije que no creía en eso, y ella, bien tranquila, me contestó: no ocupas creer, ocupas estar viva. Nomás hazlo y no se lo digas a nadie. Esa última parte me incomodó. No decir nada a nadie, como si fuera secreto, como si fuera un trato. Yo no quería secretos, yo quería tranquilidad, pero estaba cansada, señor Sánchez, cansada de sentir que mi vida era una puerta que cualquiera podía tocar. Compré la veladora, la oración en un papelito, y me fui. Esa noche la prendí en la cocina, no por fe, sino por desesperación. La dejé un rato, recé como pude, sin palabras bonitas, más bien como quien suplica sin saber a quién. Luego la apagué. Me fui a dormir con el corazón corriendo, como siempre. Y al día siguiente empezó lo raro. Me levanté temprano para irme a patio. Cuando abrí la puerta y jalé la reja, vi una veladora apagada en el piso, afuera, pegada al marco, como si la hubieran colocado con cuidado para que no se cayera. Era blanca, igual a la que yo había comprado, pero esa no era mía. Yo me quedé viendo como si fuera un animal muerto. Miré a los lados. No vi a nadie. No escuché pasos. El pasillo estaba vacío. Mis vecinos todavía no salían. La agarré con 2 dedos, con asco, y la metí a una bolsa para tirarla lejos. Ese día me fui con una sensación fea, pero quise explicármelo. Pensé, algún vecino hace promesas, algún niño anda jugando, alguien se equivocó de puerta. Me forcé a creer eso porque lo otro era peor. A la semana siguiente, volvió a pasar. A la misma hora. Yo soy de las que se fijan en los horarios, por trabajo. Yo sabía la hora exacta porque salía casi igual todos los días. Y ahí estaba otra veladora apagada, en el mismo lugar, paralela a la puerta, como si fuera parte de una fila. No una amenaza de película, no un mensaje escrito.
solo una cosa colocada con orden. Y eso, señor Sánchez, fue lo que me empezó a descomponer. La forma. No estaban aventadas, no estaban rotas, no era basura. Era como cuando acomodan mercancía en patio para contarla, alineada, igual, con intención. Empecé a revisar por la mirilla antes de salir. Empecé a dejar la luz del pasillo prendida. Me asomaba por la ventana, esperando ver una sombra alejándose. Nada. Y lo peor es que, en mi cabeza, ya no era mi ex. Mi ex era bruto, impulsivo, de gritar y de marcar. Esto era distinto. Esto era silencioso y disciplinado. Fui a la policía. Puse la queja por acoso otra vez y mencioné lo de las veladoras. Un agente me dijo que podía ser broma, o vecinos, o alguien loquito. Me preguntó si tenía cámara. Le dije que no, que era un pasillo compartido y el dueño no quería problemas. Me dijeron lo de siempre, que estuviera alerta, que avisara si lo veía, que tratara de no andar sola. Yo salí de ahí más sola que antes. Empecé a guardar las veladoras en una caja, como evidencia. Tenía 4, luego 5, todas iguales, todas sin prender, todas con el pabilo intacto, como si solo importara dejarlas ahí, no encenderlas. Y eso me asustaba más, porque era como un mensaje que no necesitaba fuego para quemarte. Una noche ya cansada, decidí quedarme despierta. Me senté en la sala con la luz apagada, con el celular listo, escuchando los ruidos del edificio como si fueran pasos. Cuando dieron la hora, me acerqué a la puerta sin abrir. Pegué el oído. Nada. Ni un roce. Ni una respiración. A la mañana siguiente, al abrir, ahí estaba otra. Yo me quebré. Me temblaron las piernas, porque no era posible que alguien pudiera dejarla sin hacer ruido, sin que yo lo oyera, sin que ningún vecino se diera cuenta. Y si podía, entonces también podía hacer algo más. Ese día le hablé a una amiga del trabajo para que me acompañara a cambiar cerraduras. Me dijo que sí, pero su voz se puso rara cuando vio la fila de veladoras guardadas en la caja. Me preguntó si yo había ido con alguien a pedir protección. Yo no quería contestar, pero me salió la verdad, como sale la tos. Mi amiga no se rió, solo me dijo, «Eso no es tu ex». Y esa frase me dejó seca. Pasaron 2 semanas más, y yo ya estaba viviendo en modo alarma. Un sábado, al abrir la puerta, vi la veladora distinta. No era blanca, era crema, casi amarilla, más gruesa, y tenía algo escrito con pluma, en letras chuecas, como de alguien que anotó de memoria. Mi nombre, pero mal escrito. No era Yesenia. Era una versión torpe, como cuando alguien te oye una vez en un lugar con ruido y lo escribe rápido para no olvidarlo. Yo sentí que el estómago se me cayó, porque mi ex sabía mi nombre. Él lo escribiría bien hasta con coraje. Esto era otra cosa. Esto era alguien que me registró en algún lado. Alguien que me anotó como se anota un destino, un turno, una unidad. Me quedé con la veladora en la mano y recordé a la señora del puesto diciendo, «No se lo digas a nadie». Y entendí algo que me dio más miedo que cualquier golpe en la puerta. Yo, por desesperación, fui a pedir protección. Y en el camino le avisé a alguien que yo existía, que yo tenía un problema, que yo tenía una puerta. Esa misma tarde regresé al mercado, buscando el puesto. Caminé pasillos y pasillos. Pregunté como pude sin verme loca. Nadie supo decirme. Un señor me dijo que ahí no se ponía nadie con ese puesto los sábados. Una muchacha juró que solo lo había visto una vez. Volví a mi casa con la garganta apretada, con la veladora mal escrita guardada en la bolsa, como si fuera una prueba de que mi miedo ya tenía dueño. Esa noche no prendí nada, no recé, no pedí más favores.
Solo me senté con la espalda contra la puerta, escuchando el pasillo, entendiendo que a veces el terror no es que alguien quiera hacerte daño, sino que alguien, en silencio, ya te tiene ubicada. Y con esa idea, señor Sánchez, con esa sensación de que tu nombre puede quedar en manos ajenas por una sola decisión, continuamos con el siguiente relato. La promesa barata. Buenas noches, señor Sánchez. Mi nombre es Néstor y soy de Hidalgo. Yo no soy de los que andan contando sustos para hacerse el interesante, pero lo que me pasó fue tan simple y tan miserable que por eso mismo me dejó marcado. Porque no fue un monstruo, no fue una sombra, no fue una voz del más allá. Fue el sueño y la idea de que, por un segundo, pude haber matado a alguien. Para ese entonces yo traía semanas pesadas. La empresa estaba apretando entregas, cambiando turnos como si uno fuera máquina, y yo, como muchos, jalando parejo porque en la casa no se come con excusas. Mi esposa ya me había dicho que me veía distinto, más irritable, con la mirada perdida. Yo le decía que era cansancio, y sí era cansancio, pero también era esa necedad de querer cumplir con todo, de no quedar mal, de creer que aguantar es lo mismo que ser responsable. Esa noche salí tarde. Me tocaba un tramo largo, de esos donde la carretera se vuelve una raya negra y lo único que te acompaña es el zumbido del motor y la luz de tus faros rebotando en los letreros. Había tomado café, había mascado chicle, había puesto la radio, pero el cuerpo tiene su propia cuenta y te cobra cuando quiere. Lo primero que me pasa, señor Sánchez, es que empiezo a parpadear pesado. No es que me duerma de golpe, es peor. Es como si la mente se fuera apagando por partes. Sigues manejando, pero ya no estás ahí completo. Y cuando te das cuenta, ya vas tarde para corregir. Yo venía en un tramo donde hay curvas suaves y un puente. Recuerdo que vi unas luces de frente, a lo lejos, de un carro que venía en sentido contrario, normal. Luego, de pronto, sentí que el volante se me iba. No sé si fue un microsueño o si la mano se me aflojó, pero el camión se cargó tantito hacia el otro carril. Fue nada, un segundo, pero en carretera un segundo es una sentencia. Las luces del carro se me vinieron encima, el conductor tocó el claxon como si me estuviera gritando la vida, y yo reaccioné con un jalón brusco. Sentí como la unidad se bamboleó, como la caja hizo un tirón seco, y por dentro se me subió un calor de pánico que me quemó la garganta. Pasamos rozando, no chocamos, no hubo metal, no hubo vidrios, pero yo vi la cara del otro, o al menos la imaginé, y me quedé con esa imagen fija, un hombre que por culpa mía pudo no volver a su casa. Y eso, señor Sánchez, no se quita con café. Me orillé como pude, en un acotamiento ancho, con las intermitentes puestas, respirando como si me hubieran pateado el pecho. Me quedé con las manos pegadas al volante, sudadas, temblorosas, y entonces hice una cosa que yo mismo me daba vergüenza hacer. Hablé en voz alta. No fue una oración bonita, no fue una promesa de iglesia, fue un impulso de miedo puro. Dije, prendo una vela si salgo vivo. Así, seco, como quien firma con la boca. Me quedé mirando la carretera por el espejo, esperando ver al carro darse la vuelta, esperando que se detuviera, esperando que apareciera una patrulla, algo. No pasó nada. El camino siguió como si no hubiera ocurrido nada. Y yo, cuando el corazón se me calmó, hice lo que hace cualquiera que quiere olvidar. Me obligué a seguir. Llegué a mi destino, descargué, firmé, volví a salir. Y la vida me tragó, señor Sánchez. Cuentas, estrés, rutas. Mi promesa se quedó atrás, en ese acotamiento, como se queda atrás un vaso vacío. Yo no la cumplí, no por maldad,
sino por esa comodidad cobarde de decir luego. Y ahí fue donde empezó lo raro. La primera vez fue en una gasolinera de madrugada, de esas que tienen luz blanca y tiendita con pan duro. Me bajé a estirar las piernas, fui al baño, compré otro café, y cuando regresé al camión vi una vela consumida cerca de la llanta delantera, pegada al borde del estacionamiento. Me detuve, la miré. Era una veladora de vaso, ya quemada, con cera endurecida y el pábilo negro. Pensé que alguien la dejó por promesa, por costumbre, por superstición. Yo mismo he visto eso muchas veces en carretera. No me asusté, nomás me incomodó. La pateé hacia un lado, sin tocarla con la mano, y me subí. En la siguiente parada, otra, no pegada al mismo lugar, pero cerca de mi unidad. Y no eran velas encendidas, eran velas ya consumidas, como si alguien hubiera estado ahí antes, esperándome, dejando ese rastro. Yo me dije que era coincidencia, que tal vez yo estaba sugestionado, que el susto me había dejado paranoico, y lo ignoré. Pero la mente, cuando se siente culpable, es bien traicionera. Empieza a buscar señales donde sea, empieza a conectar puntos que no deberían tocarse. Pasaron los días y las velas seguían apareciendo, a veces en el piso, a veces en un borde de banqueta, a veces en un pedazo de tierra junto al acotamiento donde yo me detenía a lavar la cara. Siempre velas ya gastadas, como si alguien las hubiera dejado por mí. Y lo peor es que yo nunca las enfrenté, nunca pregunté, nunca dije nada, porque en el fondo me daba miedo que alguien me respondiera. Me empecé a poner mañoso, cambiaba de lugar donde estacionaba, me iba a otra gasolinera, me bajaba rápido, me subía rápido, revisaba alrededor con el rabillo del ojo, como si esperara ver a alguien observándome. Hasta que una madrugada, en una estación donde siempre paran traileros a comer algo, yo estaba en la barra esperando un café, con la gorra baja, cuando un hombre se me acercó. No era viejo, pero tampoco joven, de esos tipos que se ven gastados, como si la carretera les hubiera chupado la cara. No me pidió dinero, no me saludó, no me miró con simpatía. Solo se me arrimó lo justo, como quien no quiere que otros escuchen, y me dijo, no se hacen promesas baratas. Así, señor Sánchez, sin contexto, sin pregunta. Yo sentí que se me apretó el estómago. Me quedé con el vaso de café a medio agarrar, como idiota. Lo miré. Quise hacerme el que no entendía. ¿Cómo?, le dije, tratando de sonar normal. El hombre ni siquiera cambió la cara. Solo bajó tantito la voz y remató. Si vas a hablarle a lo que sea que te dejó salir, no lo dejes colgado. Yo ahí sentí que me faltó aire, porque yo no le había contado a nadie esa promesa. A nadie. Ni a mi esposa, ni a un compañero. Eso había sido entre yo y la noche. ¿De qué está hablando?, le solté, ya con coraje, porque cuando uno se asusta, se defiende atacando. El tipo me miró por fin, directo, con una seriedad que no se finge. De la hora, me dijo, de la hora en que casi te vas. Yo ya no pude con eso. Se me erizó la piel. Sentí ese mismo calor de pánico que sentí en el puente. Y lo más feo es que, por un segundo, me imaginé el carro de frente otra vez, el claxon, el jalón. Me fui. Dejé el café ahí. Salí caminando rápido al camión, como si alguien me fuera siguiendo, y me encerré en la cabina con seguro, con el corazón golpeándome las costillas. No prendí el motor de inmediato. Me quedé mirando el retrovisor, esperando ver al hombre acercarse. No lo vi. No apareció. Como si se hubiera disuelto entre la gente. Esa madrugada manejé tenso, sin radio, sin música, solo con mi respiración y el pensamiento de que mi promesa ya no era un asunto de fe, sino de deuda. Y las deudas, en carretera, se cobran.
Al día siguiente, o más bien esa misma tarde, me detuve en un pueblo chiquito, donde vi una capillita a la orilla del camino. No era una iglesia, era una de esas construcciones sencillas con una reja y un altar adentro, llena de flores secas, botellas de vidrio y cera derramada de veladoras viejas. Compré una vela en una tiendita, una simple, blanca, barata. Me dio vergüenza que fuera barata, señor Sánchez, pero era lo que había. La prendí con manos temblorosas, la dejé ahí y dije en voz baja lo único que se me ocurrió. Perdón, gracias. No pedí más, no me atreví. Me regresé al camión y, por primera vez en días, sentí un poquito de alivio, como si por fin hubiera cerrado algo que estaba abierto. Encendí el motor, revisé espejos, tomé el volante. Y antes de arrancar mi celular vibró. Una llamada perdida, de un número sin nombre. No dejó mensaje, no había WhatsApp, no había foto, nada. Solo me quedó grabada una cosa, la hora exacta de la llamada. Era la misma hora del casi choque. Ahí se me heló todo, señor Sánchez, porque una cosa es que la culpa te persiga, y otra muy distinta es que la noche te recuerde el minuto con precisión. Desde ese día, yo ya no prometo por impulso, ya no hablo en voz alta cuando estoy asustado, porque aprendí algo que me hubiera gustado entender antes. Hay palabras que uno suelta como si fueran aire, y hay cosas allá afuera que las toman como contrato. Y con esa idea atravesada en la garganta, señor Sánchez, seguimos con el siguiente relato. Ya faltaba uno. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Víctor y soy de Tamaulipas. Yo siempre he sido de los que creen que el error se paga caro, y por eso me volví obsesivo con no fallar. Para ese entonces, ya me traían en la boca como candidato a coordinador, de esos ascensos que no te cambian la vida, pero sí te cambian el modo de dormir. Porque de pronto ya no manejas solo un camión, manejas también tu reputación. En mi empresa había una regla no escrita. Al que le ven potencial, lo prueban con cosas que no vienen en el puesto. Te mueven horarios, te cargan tareas, te mandan a resolver detalles que nadie quiere. Y tú aceptas, porque el que dice que no, se queda donde mismo. O peor, lo mandan a las rutas que desgastan. Esa semana yo traía la cabeza metida en números, en tiempos, en quedar bien con el jefe de patio, con el de logística, con el que firma las asignaciones. Hasta mi esposa me lo dijo, que me veía como si anduviera pidiendo permiso para respirar. Yo le respondí lo típico, que era el estrés, que ya faltaba poco, que cuando me subieran de puesto íbamos a estar mejor. Y en eso me cae una asignación que, en papel, parecía cualquier cosa. Entrega de última milla, decían. Un paquete chico, urgente, punto de entrega fuera de ruta principal, entre Matamoros y San Fernando. No era raro, señor Sánchez. La empresa terceriza esas cosas. Un cliente no quiere entrar a patio, no quiere papeleo, quiere que se lo dejes en un punto y listo. Yo pregunté lo mínimo: peso, contenido, firma, contacto. Me contestaron con prisa: va sellado, solo entregas. Te mandan ubicación. Y como yo andaba con ese hambre de demostrar que puedo con todo, acepté sin hacer escándalo. Salí con la unidad temprano. El tramo lo conozco, pero ese día el camino se me hizo distinto, como cuando el sol pega de lado y te cambia la forma de los cerros. El GPS me marcó un entronque y luego una brecha que no aparece en los mapas normales. A mí eso me pareció una mala señal, pero me repetí lo mismo de siempre. No estés inventando, es trabajo. A medida que avanzaba, las cosas se fueron apagando. Menos tráfico, menos casas, menos ruido. La carretera se volvió larga, tiesa, con ese tipo de silencio que no es bonito, sino atento. Y por un tramo sentí que el radio estaba raro, como si los canales se tragaran la voz.
Yo intenté comunicarme con base. Nada. Intenté con un compañero. Nada. Solo estática. Un zumbido parejo, como si alguien hubiera puesto una tapa encima del sonido. Me orillé en un acotamiento. Revisé que el paquete siguiera donde lo puse, cerrado, intacto. Era una caja negra, simple, sin logo, con cinta gruesa. Tenía un sello con iniciales que no eran de mi empresa. Y ahí, señor Sánchez, se me cruzó un pensamiento feo, que yo estaba llevando algo que no debía, pero volví a lo mismo. No inventes, Víctor, no te conviene inventar. El GPS me hizo doblar por una salida sin señalamientos, como esas que parecen retorno, pero no lo son. Agarré una terracería. Polvo. Maleza pegándole a la carrocería. Por un tramo, los faros rebotaban en el monte y me devolvían sombras cortas, rápidas, como si algo se moviera al lado, pero era el puro vaivén de las ramas. Y entonces vi el punto. No era una bodega, no era un negocio, no era una casa, era un claro, un pedazo de tierra abierta junto a un alambrado viejo y un poste torcido. Había una camioneta estacionada, apagada, sin música, sin gente visible alrededor, hasta que se asomaron dos hombres desde atrás de la caja, como si ya me hubieran escuchado desde lejos. Yo frené despacio, no porque quisiera, sino porque el cuerpo me lo pidió, el instinto, ese que te dice, aquí se decide algo. Uno de ellos se acercó caminando tranquilo, manos libres, sin apuro. Traía gorra, camisa de manga larga aunque hacía calor, y una mirada de esas que no preguntan. Se paró a un lado de mi puerta, sin asomarse a la cabina, como si supiera exactamente quién iba ahí. Bajé el vidrio solo lo suficiente. Entrega, dije, y me escuché a mí mismo como si fuera otro. El hombre no pidió guía, no pidió identificación, no pidió explicación, solo extendió la mano. Yo le pasé el paquete y él lo recibió con una naturalidad que me dio un golpe en el estómago. No lo pesó, no lo sacudió, no revisó sellos, como si lo hubiera estado esperando desde antes de que yo saliera de Matamoros. Y soltó la frase, así como quien marca asistencia. Ya faltaba uno. Se me quedó clavada, señor Sánchez, porque no dijo, ya llegó. No dijo a tiempo. Dijo, ya faltaba uno. Como si yo no fuera Víctor, el operador aspirante a coordinador. Como si yo fuera una pieza que venía completando una lista. Yo me forcé a sonreír por reflejo, por educación estúpida, y le dije algo como, ahí está, queriendo cerrar el momento. Pero él todavía no se movía. Se quedó mirando hacia mi unidad, no con admiración, sino con cálculo. Y luego, sin mirarme a los ojos, dijo, te toca de nuevo. Yo tragué saliva. Quise preguntar qué, cuándo, por qué. Pero no me salió. Sentí esa vergüenza rara de cuando te das cuenta de que estás fuera de lugar y aún así estás ahí, con el motor encendido. El hombre dio media vuelta y se fue sin despedirse. El otro se quedó atrás, observando, como si memorizara mi placa, mis calcas, mis luces. Yo arranqué despacio, con la piel erizada, y cuando tomé la brecha de regreso, me di cuenta de algo peor. No me dieron firma, no me dieron comprobante, nada. Yo estaba entregando un vacío. Regresé a señal de carretera y de inmediato el teléfono vibró. Mensaje de un número que no tenía guardado. ¿Ya hiciste la otra entrega? Me quedé mirando la pantalla como si fuera una broma. Bloqueé el número. A los minutos, otro mensaje de otro número distinto. Te toca de nuevo. Y otro, de otro. No te hagas, ya te ubicamos. No eran amenazas abiertas, señor Sánchez. Era una familiaridad fría.
como si alguien estuviera hablando con un empleado que ya sabe su rol. Eso me asustó más que un insulto, porque el insulto te pone a pelear. La familiaridad te pone en su libreta. Llegué al patio entrada la tarde, tratando de actuar normal. Saludé a los de siempre, firmé lo de siempre, hice lo de siempre. Pero yo ya venía roto por dentro. Y cuando estás así, empiezas a notar detalles que antes no pesaban. Un guardia que te mira más de la cuenta. Un supervisor que te pregunta tu ruta con una sonrisita. Un papel volteado al revés en la oficina. Yo intenté hablar con el jefe de logística, con cuidado, sin sonar paranoico. Le dije que esa entrega estaba rara, que no me firmaron. Él ni se inmutó, solo me dijo, así son, Víctor, no le busques, tú cumple y ya. Esa noche, en mi casa, mi esposa me vio la cara y me preguntó qué tenía. Yo le dije que era cansancio. Mentí, porque ¿cómo le explicas a alguien que te habló un desconocido como si fueras uno de una lista? Los mensajes siguieron, a veces solo un punto, a veces una hora, a veces una palabra, listo, como si me estuvieran midiendo. Yo los bloqueaba y aparecían otros. Yo apagaba el teléfono y al prenderlo ya había más. Y lo peor es que no decían nada que pudiera llevar a la policía sin que me voltearan el problema. No había, no había paga. Era algo peor, órdenes suaves, como recordatorios. Hasta que un día me cansé. Me dio coraje. Dije, ya, voy a cortar esto. Bloqueé todo, cambié número. Le pedí a un primo que me ayudara a poner el teléfono limpio. Y esa misma tarde, mientras yo estaba en el comedor de mi casa, entró un mensaje por una aplicación que yo casi no usaba. Una foto. Abrí y sentí que se me aflojó el cuerpo. Era mi unidad en el patio de mi empresa, de cerca. Se veía el escalón, el guardafango, una manchita específica de lodo seco que yo reconocía. La foto estaba tomada desde adentro del patio, desde un ángulo donde solo se para alguien que entra como si nada. Abajo, una sola frase. Ahora sí, ya no faltas. Me quedé helado, señor Sánchez, porque entendí que mi miedo ya no era por la brecha, ni por la entrega, ni por el hombre de la gorra. Era por algo más íntimo, que alguien allá adentro, donde yo me siento seguro, estaba mirando mi camión como se mira una cosa que ya es tuya. Esa noche no dormí. Me quedé sentado, oyendo cualquier ruido del pasillo, como si esperara que tocaran la puerta. Y en eso, mientras miraba la pantalla apagada del celular, me cayó una idea que me dio más terror que todo lo demás. Que el ascenso que yo estaba buscando, tal vez no era un premio. Tal vez era la manera de acercarme a donde de verdad toman las listas. Y con esa sensación atravesada, señor Sánchez, continuamos. Porque lo que viene después no se cuenta con orgullo, se cuenta con cuidado. La foto que no lo deja. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Renato y soy de Guanajuato. Yo no le voy a vender una historia de valientes, porque para ese entonces yo ya estaba en modo automático. Trabajar, cobrar, pagar, dormir y volver a repetir. Así, como si la vida fuera una ruta circular. Ni triste, ni feliz. Vacío. Y cuando uno anda vacío, cualquier cosa chiquita se vuelve grande, aunque no quiera. Ese día venía por un tramo largo, de esos donde el monte se pega a la orilla y el acotamiento parece una franja que nadie usa. Llevaba carga normal, nada raro. El aire estaba pesado y el sol venía bajando, así que empecé a buscar un lugar decente para estirar las piernas, tomar agua y revisar llantas. Me orillé en un parador chiquito, de los que tienen baño y una tienda que huele a diésel, café recalentado y aceite. Lo típico. Al volver a la unidad, ahí fue cuando la vi. No era un billete ni una credencial tirada hecha pedazos.
Era una foto tipo carnet, cuadradita, de esas que sacan para la escuela o para una credencial. Estaba boca abajo, pegada al polvo, como si el viento la hubiera acomodado justo en el lugar donde uno pisa para subir. La levanté por instinto, señor Sánchez, no por bueno, por costumbre. La sacudí. Tenía la cara de una muchacha joven con uniforme escolar, de esos uniformes que uno reconoce, aunque no sea del mismo estado. Blusa clara, chaleco oscuro, corbatín o moñito. Sonrisa tímida. Fondo azul. La foto estaba nueva, sin dobleces. Eso fue lo primero que me incomodó, porque una foto así no se cae de hace semanas. Esa foto se cayó hace poco. Yo pensé lo más sencillo. A alguien se le fue del bolsillo, quizá en el mismo parador. Me la guardé en la cartera con la idea de preguntarle a la señora de la tienda a ver si alguien había perdido documentos. Entré, compré agua y sin decir encontré esto, nada más pregunté si habían visto a una muchacha buscando una foto o una credencial. La señora me miró como si yo estuviera queriendo sacarle una conversación que no debía. No, mijo, aquí no, me dijo, y me cambió el tema con una rapidez rara. Ahí me volvió el vacío, pero con cosquilleo, ese de mejor no me metas. Me subí a la cabina, arranqué y seguí con mi camino. En la primera hora me olvidé. La cartera quedó en el tablero, como siempre. Y luego, cuando ya iba entrando a un tramo más oscuro, me acordé de golpe. Saqué la foto. La volví a mirar. Me dio una pena rara, pero también una incomodidad. Porque cargar cosas ajenas, señor Sánchez, es como cargar una historia que no es tuya. Y uno no sabe si esa historia trae gente buscándola. Me dije, la voy a tirar en el siguiente bote de basura. Así, simple, sin drama. En el siguiente parador, me bajo, camino hacia el bote, y cuando voy a sacar la foto, no estaba. Me quedé con la mano metida en la cartera, sintiendo ese vacío chiquito donde había estado el cartoncito. Revisé asiento, tablero, puerta, piso. Nada. Me puse nervioso, y no por perder la foto, sino por la idea de que alguien había abierto la cabina sin que yo me diera cuenta. Pero la unidad estaba cerrada. Los seguros estaban como los dejé. Me subí, revisé otra vez, y ahí estaba, en el portavasos, a la vista, como si yo mismo la hubiera puesto ahí para verla cada vez que tomara agua. Me enojé conmigo. Se te cayó y ya, me dije. Agarré la foto y esta vez sí, la tiré. La aventé al bote sin ceremonia, como quien se quita una espina. Regresé al camión, prendí, metí velocidad y a los minutos tronó una manguera. No fue un accidente grande, pero fue de esos fallos que te sacan el alma. Se calentó de golpe, se me subió el indicador. Tuve que orillarme en un tramo feo, sin iluminación, con el monte cerca. Me bajé con la lámpara y vi el chorro, la humedad, la mancha fresca debajo. Reparación rápida, sí, pero con ese sabor de no era el momento. Mientras arreglaba, sentía la noche encima y no me gustó, como si me hubieran frenado justo donde no conviene. Arreglé como pude y volví a la cabina, con las manos oliendo a hule y anticongelante. Y ahí estaba otra vez la foto. No en el portavasos, no en el asiento. Pegada con electricidad estática al tablero, cerca del tacómetro, como si la hubieran puesto para que no pudiera ignorarla. Me quedé mirándola varios segundos. No sentí fantasmas, ni oí voces, nada de eso. Lo que sentí fue algo peor, la certeza de que el mundo me estaba empujando el mismo objeto a la cara, una y otra vez, de una forma demasiado exacta. Esa noche, señor Sánchez, no dormí bien. Me estacioné en un lugar iluminado, de esos que tienen cámaras y movimiento, porque ya me había entrado una idea, que tal vez la foto no era una pérdida, tal vez era un anzuelo,
algo para ver quién la recoge, quién la guarda, quién la tira, quién pregunta. Un filtro. Al otro día, ya más frío, me propuse hacer lo que haría cualquiera con miedo. Investigar poquito, lo suficiente para saber si estoy metido en algo feo, pero sin volverme héroe, porque yo no soy policía, ni soy periodista, ni quiero problemas. Me fijé en el uniforme, en el escudo bordado que apenas se veía, en el tipo de moño, en el color del chaleco, en el estilo de foto. Tomé una foto con el celular, solo del uniforme y el escudo, no de la cara, porque me daba cosa. Y empecé a preguntar sin preguntar. En una gasolinera le dije a un despachador: «Oye, ¿esa escuela de por aquí usa chaleco así?». El hombre me miró y se rió con una risa corta. «Eso no es de aquí, patrón», me contestó, y me cortó la conversación como si le hubiera hablado de un muerto. En un parador, le pregunté a una señora que vendía comida si conocía ese tipo de uniforme. Me dijo que sí, que lo había visto en otro lado. Le quise pedir más, pero me respondió con un «no sé», que sonó a «no quiero». Y así me fui llenando de pedacitos. No certeza, pero sí coincidencias. Como cuando juntas señales de tránsito que apuntan a un mismo pueblo, aunque no veas el letrero grande. Esa tarde me metí a redes, a páginas de desaparecidos, a grupos donde suben fotos y dicen «ayúdenme a compartir». Yo no buscaba encontrarla, buscaba no encontrarla, porque si no aparecía, yo podía convencerme de que era cualquier cosa. Pero encontré un parecido, no perfecto, no confirmable, solo un parecido que me apretó el estómago. Una publicación vieja, con un uniforme parecido, de una muchacha con el mismo tipo de sonrisa chiquita. El lugar no coincidía con mi ruta, la fecha tampoco era reciente, pero el parecido estaba ahí, como una piedra en el zapato. Yo borré el historial, cerré el teléfono, me dije: «Ya, Renato, ya te metiste demasiado, tira eso y se acabó». Y entonces pasó otra cosa leve, bien puntual. Se me perdió un sello, de esos sellos que uno usa para papeleo interno, para marcar recibos. Yo lo traía siempre en el mismo compartimento, junto con la libreta. De pronto, no estaba. Eso me atrasó en una entrega. Me hicieron esperar. Me hablaron feo. Me retuvieron la unidad más tiempo del necesario. Y mientras yo estaba parado, sin poder avanzar, con el coraje subiéndome, sentí que la foto me pesaba en la cartera como si fuera una moneda caliente. Esa misma noche, intenté tirar la foto otra vez, pero ya no al bote. Quise hacerla desaparecer de verdad. Me bajé en un área de descanso, caminé lejos de la luz, la aventé al monte, la vi caer entre la hierba. Regresé con el corazón acelerado, como si acabara de hacer una tontería. Subí a la cabina, cerré, respiré, y se me cayó el celular, así, de la nada, como si la mano se me hubiera aflojado. Se estrelló y se le quebró la mica, justo en la esquina donde me estorba para leer mensajes. No se murió, pero quedó lastimado, como una advertencia barata. Me quedé viendo el vidrio roto y pensé una frase que me dio vergüenza. Me está cobrando. Me enojé conmigo otra vez, porque uno no quiere creer en esas cosas. Uno quiere que el mundo sea mecánico, que si se rompe algo es porque ya estaba viejo, que si pasa algo es porque uno se descuidó. Pero aquí todo estaba cayendo con un orden que me hacía sentir observado. Pasaron los días y yo ya no disfrutaba ni el café. Me subía al camión con la sensación de traer una prueba en el bolsillo, una prueba de algo que yo no pedí ver. Hasta que llegó el punto de quiebre de verdad. Paré en un parador de esos grandes, donde se juntan muchos operadores, donde hay regaderas y comida, donde se oyen radios y risas.
Yo bajé a estirar las piernas y, sin darme cuenta, dejé la cartera en el asiento. Cuando regresé, la puerta estaba cerrada, todo normal. Pero adentro, en el tablero, estaba la foto otra vez, y encima de la foto, una servilleta doblada. La abrí con cuidado. No tenía amenazas, no tenía groserías. Solo decía, con letra firme: ¿sigues trayendo la foto? Se me fue el aire, señor Sánchez, porque yo no se la había mostrado a nadie, no la había sacado frente a nadie, no había hablado de ella con compañeros. Todo lo hice por debajo, como quien guarda una culpa. Me senté en el asiento sin prender el motor. Miré alrededor por el parabrisas. Camiones entrando y saliendo. Gente caminando con bolsas. Uno que barría, otro que fumaba. Nadie mirándome. Y eso fue lo más feo, que el que me estaba preguntando podía ser cualquiera. Un operador, un guardia, un mesero, un tipo sentado en una mesa, o alguien que ni siquiera estaba ahí y solo necesitaba saber si yo seguía siendo el mismo. Esa noche tomé una decisión que no me dejó orgulloso. No tiré la foto, la guardé mejor, porque entendí que ya no se trataba de mala suerte, se trataba de control, de alguien midiendo mis movimientos, viendo si obedezco una regla que yo ni sabía que existía. Y mientras veía esa cara joven en el cartoncito, con su sonrisa chiquita y su uniforme planchado, pensé algo que me puso la piel erizada. Que tal vez la foto no me estaba persiguiendo para que yo la entregara, sino para que yo no la soltara. Y con esa duda atravesada, señor Sánchez, seguimos. Porque la carretera, cuando te deja un papel en el bolsillo, casi nunca es por accidente. La medalla que no acepta devolución. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Iván y manejo para una línea de carga en Jalisco. Yo siempre he sido de los que agachan la cabeza y cumplen, porque así me enseñaron. Uno no se anda metiendo en cosas, uno solo entrega y se regresa. Pero para ese entonces, yo traía un nudo que ya no me cabía en el pecho. Me habían cambiado de ruta, de esas decisiones que toman desde oficina, con café en la mano, sin ver lo que cuesta. Y a mí me pegó donde más duele, porque mi mamá vive sola, ya está grande. Yo era el que pasaba cada pocos días a ver si tenía gas, si comía, si no se le había ido la luz. Con el cambio, empecé a verla una vez cada quien sabe cuándo. La oía por teléfono, fingiendo que todo estaba bien, pero yo ya la conocía. Cuando una madre dice, no te preocupes, es cuando más te tienes que preocupar. Por eso yo ya había decidido renunciar, no al volante, sino a esa empresa. Tenía un compadre que me decía de otra chamba, aunque pagara menos. Yo prefería menos dinero y más paz. Esa vuelta salí con la cabeza caliente. Y cuando uno sale así, cualquier cosa se siente como señal, aunque no quiera creer. Me agarró la noche en un tramo pesado, de esos donde el monte se vuelve pared y las luces se estiran como agujas. Sentí raro el volante, como si la dirección estuviera un poco más dura. Nada grave, pero suficiente para no confiar. Y como no quería quedarme tirado más adelante, me metí a una talachera de carretera que estaba abierta, con un foco blanco colgando y un radio sonando bajito. El talachero me atendió normal. Revisó, apretó, echó aire, y mientras él hacía su trabajo, yo me quedé viendo el lugar. Llantas apiladas, herramientas, una cubeta con agua negra y un olor a caucho caliente que se te pega en la ropa. Fue ahí cuando se me acercó un hombre que yo no había visto entrar. No era el talachero, no era cliente, o al menos no se veía como los demás. Tenía ropa sencilla, gorra baja y una calma que no combinaba con la hora. No traía prisa, no traía cara de que anduviera arreglando nada. Se me quedó mirando el cuello, como si buscara algo.
Yo pensé que iba a pedirme fuego o a preguntarme por la ruta, lo típico, pero no. Sacó de su bolsillo una medalla, pequeña, metálica, brillosa pero no nueva. Se veía cuidada, como esas cosas que alguien trae envueltas en una bolsita, que no se tiran en cualquier lado. Tenía un listoncito oscuro y al tocarla se sentía fría, aunque el aire estaba caliente. Me la extendió sin sonreír, como quien entrega un recibo. Póntela por esta vuelta, me dijo, nomás para llegar con bien. Yo me quedé quieto, señor Sánchez, porque uno ha visto de todo en carretera y uno aprende a leer cosas que no se dicen. Eso no sonaba a regalo, sonaba a permiso. Yo no soy devoto de colgarme cosas, no por burla, sino porque en el camino hay cada historia, y yo prefiero no traer nada que no sea mío. Pero el hombre tenía esa mirada de alguien que ya decidió por ti. Y el talachero, curiosamente, ni volteó, como si no quisiera saber. Por cortesía, por salir del paso, por no hacerla de problema, me la colgué. El hombre me vio hacerlo y solo asintió, como si ya. Ándele, dijo, así. Luego se fue caminando como si nada, perdiéndose entre la oscuridad del bordo. Ni nombre, ni de dónde, ni para qué. Solo esa frase simple, para llegar con bien. Yo pagué, me subí y seguí con mi camino, pero ya con la nuca tensa. Y no era miedo sobrenatural, era otra cosa. Era la sensación de que te pusieron un sello sin pedirte permiso. Esa noche no pasó nada grande, ni retenes raros, ni persecución, ni fantasmas. Todo normal, y esa normalidad me dio más mala espina, porque cuando algo es demasiado tranquilo después de algo así, uno no sabe qué agradecer. Me estacioné en un parador, dormí un poco, y al amanecer me levanté con la idea clara. En cuanto vea una capilla, la dejo ahí, como quien devuelve una cosa prestada, como quien se quita una carga. Y sí, más adelante vi una capilla de carretera, de esas chiquitas, pintadas de blanco, con su reja, su imagen adentro, flores secas y veladoras apagadas en la base. Me orillé, me bajé, ni recé ni nada, solo abrí el listón y la dejé ahí, con cuidado, como si fuera vidrio. Ahí quédate, pensé, no es mía. Me subí, arranqué, y en la siguiente gasolinera, cuando me bajé por un café, metí la mano a la mochila para sacar mis recibos. Y sentí metal. La medalla estaba ahí otra vez. Entre mis papeles, entre mis recibos de caseta, como si nunca la hubiera soltado. Fría, exacta, con el mismo nudo del listón. Me quedé viéndola como tonto, señor Sánchez, porque yo sé dónde la dejé, y yo sé que no la guardé. Y no es que yo crea en magia, pero hay cosas que uno no puede explicar sin mentirse. Me puse a revisar la mochila, como si fuera a encontrar una respuesta. Cierres, compartimentos, bolsas. Nada. Nadie pudo metérmela sin que yo lo notara. O eso quería creer. Lo que hice fue lo más humano, enojarme. Está bien, dije en voz baja. Te tiro entonces. Busqué un bote, la envolví en una servilleta, la aventé. Me lavé las manos como si con eso me quitara el asunto. Me subí otra vez al camión, intentando sentirme libre. Ese mismo día, en la entrega, se me trabó una guía que siempre pasa, un papel que siempre se sella. De pronto no aparecía en sistema. Me hicieron esperar, me mandaron de ventanilla en ventanilla. Me dijeron que quizá el error era mío, luego que no, que era del sistema. Me tuvieron ahí horas, con el motor apagado, perdiendo tiempo y paciencia. Al final, se arregló, así, de la nada. Pero yo ya había perdido la ventana para otra vuelta, y cuando uno pierde ventanas, pierde dinero. Salí de ahí con el coraje pesado, y por la noche, ya en un tramo largo, revisé el portavasos para tomar agua.
La medalla estaba ahí, como si me la hubieran puesto a propósito donde yo la viera. Ahí fue cuando entendí la regla. No era que me hiciera daño directo, era que cada intento de devolverla me costaba. Pequeño, pero caro. Exacto, pero explicable. Como si el mundo se acomodara para castigarme sin mostrar las manos. Al otro día intenté lo mismo. Otra capilla, otro altar, otra devolución. Y ese mismo día me rebotaron un pago. Un pago que ya estaba confirmado. Me dijeron que faltaba un dato, que regresara, que esperara, que mañana. Y mientras yo gritaba por teléfono con alguien que no veía mi cara, la medalla volvió a aparecer en mi mochila, otra vez mezclada con mis papeles. Ya no era casualidad, era una cuerda. Y en mi cabeza empezó lo peor, la idea de que si yo insistía en deshacerme de ella, me iba a meter en algo más grande. Porque si alguien se tomó la molestia de ponerla en mi camino, no fue para cuidarme, fue para marcarme, para saber que yo acepté. Pasaron los días y yo me volví cuidadoso. Ya no la tiraba, ya no la dejaba. La guardaba, la sacaba, la miraba, como quien revisa una herida. Y empecé a notar otras cosas. Llamadas de números desconocidos que colgaban rápido, mensajes de entrega reprogramada que siempre me movían la ruta, y un supervisor que antes ni me pelaba, de pronto preguntándome, ¿cómo vas?, con una familiaridad rara. Yo, que ya quería renunciar, empecé a sentir que no me iban a dejar. Y una noche, cuando ya iba cerca de mi casa, cuando pensé en mi mamá esperándome con su luz prendida en la sala, me llegó un audio. De un número sin foto, sin nombre, sin nada. Solo un mensaje de voz corto, con una voz de hombre que hablaba como si me conociera de años. Bien, así. No dijo Iván, no dijo compa, no dijo amigo, solo eso. Bien, así. Y lo más feo, señor Sánchez, es que yo no recordaba haberle dado mi número a nadie, a nadie. Me quedé con el celular en la mano, viendo la pantalla, sintiendo que el camión seguía avanzando, pero yo ya estaba atorado. Porque entendí que la medalla no era un amuleto, era una confirmación, un sí colgado en el cuello. Esa misma madrugada, al estacionarme, miré el techo de la cabina y me salió una promesa que ni siquiera quería hacer. La guardo hasta que acabe el mes y luego veo. Pero cuando dije eso, me dio vergüenza, porque sonó a negociación con alguien que no se ve. Y ahí fue donde supe que ya no era solo un objeto, era una línea cruzada. Así que, señor Sánchez, hasta aquí llega lo que tenía que contarle esta noche. Si usted está escuchando esto con audífonos, en un cuarto oscuro, o si viene manejando y el tablero es lo único que lo acompaña, quédese con algo claro. En carretera hay regalos que no son regalos. Hay cortesías que son contratos. Y si un desconocido le extiende algo, cuidado, y le dice, nomás para llegar con bien, piense dos veces, porque a veces lo que llega con bien no es usted. Buenas noches, señor Sánchez. Que Dios lo cuide.